Hoy es un día muy lindo, vamos a presentar 3 libros sobre la obra de Damián Cifrón. Vamos a estar charlando de las películas y de los simuladores que trabajan los textos que estamos presentando. Vamos a hablar de cada uno en particular. Tenemos a uno de los autores y quería empezar por los agradecimientos. En primer lugar, a la editorial que está acompañando a los autores que reflexionan sobre la obra de directores importantes o sobre reflexiones teóricas alrededor del cine, de teoría y de crítica de cine. Tarea que tenemos que agradecer, acompañar y tratar de fortalecer. Ya presentamos acá. Ellos también editaron el libro de Melina Cherro, que es profesora de nuestra cátedra, y también hicimos aquí la presentación, Diálogos con Diotima, que creo que está ahí en la mesa. Y ahora editaron 3 libros sobre la obra de Damián Cifrón, de un viejo amigo, Alberto Tricarico, que está aquí presente. Pueden aplaudir. A quien conozco de hace muchos años. Uno de ellos, el que es sobre los simuladores, en coautoría con Marcelo Bieger, que iba a estar acá pero no pudo venir. Así que también les agradezco a Beto y a Marcelo por dedicarle tiempo, energía, pensamiento y corazón al análisis de la obra. Desde luego a Damián Cifrón por su obra, porque, nosotros la venimos... Sin él nada de esto hubiera sido posible. Y además me parece que, yo creo que es el autor de cine más importante de los autores vivos. Ya hablaremos de él cuando hablemos un poquito de cada uno de los libros y seguramente iremos y vendremos por el resto de sus películas. Prometió venir a charlar en algún momento con nosotros, lo hizo públicamente en ciertas redes sociales, así que esperamos que cumpla con esa promesa. Y a Melina Cherro, que fue la que coordinó y organizó todo esto, y que no voy a agradecerle al virus que le afecta, que hace que yo esté aquí en este momento, si no estaría ella coordinando, porque queda feo, digamos, ¿no? Pero en todo caso, le debo al virus que la afectó el estar acá moderando este momento. Le doy la palabra a los editores para que comenten algo y nos metemos con los libros. Hola, buenas tardes, muchas gracias, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a Adrián y a la FADU por cedernos este espacio, por ser tan buenos anfitriones siempre. Hace un tiempo ya vinimos a presentar el libro, tal como lo decía Adrián, de Melina, y otra vez nos sentimos sumamente halagados de poder generar un evento tan importante y tan masivo como este. Yo soy Sergio Giochini, soy de la editorial Ciudad Gótica de Rosario, hace 31 años que existe la editorial y ha editado una cantidad de libros, muchísimos, más de 1800 para decirles, y de todo estilo, o sea, mucha narrativa, mucha poesía, y hace 25 años empezamos con Sergio Luis Fuster, que él hacía un programa de radio, no voy a adelantar lo que va a decir él, pero que hacía un programa de radio de cine que estaba buenísimo, tenía columnistas y siempre trataban un tema específico sobre cada programa, la ancianidad, los derechos humanos, el tango, etcétera. Entonces quedamos de acuerdo un día y dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer ediciones con todo esto? Porque antes, ¿vieron cómo era la radio antes? Si no lo escuchaste, no lo escuchabas de nuevo, digamos, ¿no? Ahora hay la posibilidad de volver a escucharlo, de que se grabe, pero la radio tenía eso, lo efímero, lo decías y si no lo escuchaste a esa hora, ese día, en ese momento, no volvías a escucharlo. Así que empezamos a hacer esos libros, hace ya les digo 25 años y estamos por el 38 y 39 y hay otros proyectos que se están haciendo en este momento
Y le ponemos todas las ganas y las energías, ¿no? Porque desde Rosario estamos trabajando con, bueno, gente de todo el país, ¿no? Por supuesto, para hacer este tipo de material que son muy requeridos. Tenemos de todos esos títulos, la mitad están agotados. Hoy en día se ha complicado un poco económicamente para reeditarlos. Ustedes saben que es un momento especial de la economía del país, pero aún así nosotros no cejamos en el intento y seguimos haciéndolo y seguimos estando con todo el optimismo desde el primer día, digamos. No ha bajado en absoluto eso. Los que amamos los libros, digo los libros de papel, todavía vamos a las librerías y estamos 2 horas revolviendo hasta que encontramos lo que nos gusta. Y ese es nuestro estilo, y ese es lo que nosotros buscamos. Y abrimos una librería de editoriales independientes en Rosario, en pleno centro de Rosario, que es una librería tipo vidriera, para que todos los libros estén exhibidos y uno pueda ir y verlos y tocarlos y manosearlos, que es lo que queremos de los libros, poder acercarnos a ellos y mirar su contenido, etc. Así que mi rol hoy es de editor. Estamos Jacquelina, que nos acompañó de Oxímoron, de la librería, y hace algunos años atrás formamos una cooperativa de trabajo cultural, se llama Plural Creativa, con 8 personas que en sus áreas, digamos, se dedican a cuestiones culturales, y con eso seguimos trabajando todo el tiempo sin cejar en el intento, sin darnos por vencidos y sin bajar los brazos. Porque creo que lo mejor que puede pasar en este momento es estar juntos, es encontrarnos, charlar, debatir, discutir, plantear ideas y, bueno, salir para algún lado porque está complicado, sino la producción cultural. Les agradezco muchísimo por estar acá, le agradezco a Adrián, le agradezco a Alberto, que es un talento. Tengo esta posibilidad que es fantástica, que soy uno de los primeros que lee los libros. Me lo manda Alberto, me lo manda Sergio o otros autores como Marcelo Bieger, y yo lo primero que hago es leer los libros, ¿no? Ya leí tantos que ya ni puedo acordarme, pero me mandan y es un placer enorme estar en esta cocina. Ver dónde se cocinan los sueños, los deseos, las estéticas, etcétera, ¿no? Así que yo soy una persona muy agradecida y agradezco a todos ustedes por estar acá, agradezco a mi profesión, todos los placeres que me ha dado, me seguirá dando, y bueno, y lo dejo con Sergio Fuster, que es el director de la colección de cine, aparte es poeta, o sea, con todo lo que eso significa, digamos, y yo también, perdón, yo también. Y es el Día del Escritor hoy, así que podemos dar un fuerte aplauso a todos los escritores. Genial, genial. Muchas gracias, muchas gracias. Lo dejo con Sergio Fuster. Muchísimas gracias, mi querido Tocayo. Tocayo y de Central, o sea, estaba pensando en el Monumental antes que nada, antes que cualquier otra cosa estaba pensando en todos los goles que hizo Central en el Monumental, como para arrancar con el pie izquierdo, digamos, ¿no? Como tiene que ser, en una universidad pública y gratuita como es acá, ¿no? Gracias, Adrián. En serio, 1000 gracias, porque lo de Melina Cherro es un bajón, porque sabemos las pilas que le pone a todo Melina, y aparte porque estamos en contacto permanente con ella, porque sabemos que va a seguir produciendo cultura, literatura, obra en esta colección. Somos afortunados por eso, porque a Melina le gusta esta colección y la defiende, y porque estamos en sintonía desde el plano máximo humano, que es la amistad. Entonces uno se siente como en su casa. Yo estaba emocionado de venir a la FADU, estaba emocionado de pensar en verlos a ustedes acá, y ustedes dirán, este está muy loco, pero venimos de Rosario y defendemos la universidad pública, y pensamos que en la colección hay 150 autores, 200 tal vez, que han escrito en distintos libros, en individuales o colectivos, y la gran mayoría de ellos somos
egresados de la universidad pública. Así que sabemos de qué se trata. Yo sé que estoy hablando con gente, con amigos que van a ser potenciales autores en esta colección, o por qué no publicar otras cosas, poesía, prosa, ensayo, novelas, en una editorial como es CG Editorial, Ciudad Gótica Editorial, que tiene, como dijo Sergio, más de 30 años. Y como dijo Sergio también, me dio un pie como para contarles que el proyecto Estación Cine arranca un 7 de julio de 1999, 25 años atrás, como programa radial, y en ese programa radial no iba en ese tiempo Alberto, porque no lo conocía, a hacer sus micros, pero sí participaba, y esto lo digo más allá de la distancia, porque Alberto vive en San Luis desde hace unos años, pero había columnistas de todas partes del país que se fueron conectando porque encontraban un espacio de respeto primero hacia su opinión y de libertad para poder vertirla sin ningún tipo de proscripción, ¿no? Y ahí se fueron gestando columnas que tenían distintos tópicos y en muchos de ellos, en esos tópicos, se respetaba y se defendía el cine argentino, el cine latinoamericano, el cine que no era necesariamente hollywoodense, no era el de los tanques, ¿no? Anoche me pasó de estar coordinando un ciclo en un colegio de magistrados allá en Rosario y pasábamos Esperando la carroza. ¿La vieron Esperando la carroza? Bueno, hay que militar Esperando la carroza, no hay que soltarla esas películas, no hay que soltar el cine argentino. Es más, depende de ustedes no soltar el cine argentino, en serio. Ustedes tienen la energía para decir, che, pará, el cine argentino no me lo ocultes, no lo desfinancies, no destruyan el Inca, no terminen de gestar algo que sea tierra arrasada para que en los próximos años, en próximos festivales, no se pueda presentar prácticamente nada de cine argentino porque el Estado no estuvo presente. Más allá de que hay producciones independientes, hay producciones que vienen únicamente con el vínculo de lo privado, sabemos, y eso pasa en todo el planeta, no es un invento mío, no es una mentira, la pata del Estado tiene que estar, porque si no estaría la pata del Estado, nosotros no nos hubiésemos podido educar, yo que soy de una familia trabajadora como ustedes seguramente, ¿no? Si venís de una familia trabajadora, sabés lo que es si el Estado no está presente, ¿no? Sabés lo que es si el Estado no te brinda salud, sabés lo que es si el Estado no te asegura un banco, sabés lo que es si vas a transitar la vida únicamente pagando cuotas o yendo a lugares donde está un cartel de entrada y alguien que te está cobrando por el servicio. Vivir sin el Estado es un riesgo, pero terriblemente duro, un drama realmente absoluto que tal vez no se vivencie por estas horas, pero que puede dejar unas huellas que van a ser muy difíciles de levantar en próximas generaciones. Por eso, la actitud de ustedes va a ser fundamental, la actividad, la militancia cultural va a ser fundamental y defender algo que tanto aman como es las artes visuales, bueno, lo van a defender desde el hacer, pero van a defenderlo también de abrir puertas y para abrir puertas hay que empujar y para empujar tal vez la juventud es lo ideal, ¿no? Es donde están las mayores ansias, las mayores energías, la potencia que te lleva esa cosa de la vibra interna por hacer, por revelarte, por saltar escollos, ¿no? Y con lo de la colección pasó algo parecido. Veíamos que había muy poco publicado sobre ese otro cine, ese cine que no venía solventado desde Hollywood y dijimos, bueno, che, pero si hacemos una colección con tópicos que traten, por ejemplo, sobre el cine vinculado al trabajo, sobre el cine vinculado a los derechos humanos, por ejemplo, sobre el tema de la defensa de la tierra, la defensa del agua, ¿por qué no de los humedales? Y así, bueno, se fue gestando esta colección que lleva publicados 39 títulos. Y
Y vamos por más, el 40 que va a coincidir con los 25 años del proyecto es Cine Fútbol 3, por ejemplo, y tiene 23 autores. Y ustedes dirán, bueno, siempre el verso de lo federal, siempre todos hablan de lo federal, pero la realidad es que siempre se publica en un sector. No, efectivamente en el proyecto cumplimos el sueño de que realmente sea federal. Alberto no me deja mentir, él desde San Luis, amigos desde Posadas, otros desde Chipoleti, estamos en grupo, armamos esos grupos y siempre ponemos un punto en común, un tema que nos guste a todos y ahí empezamos a trabajar, a coordinar y el cómo lo llevamos adelante también es todo un desafío del grupo, porque soñamos que se puede en colectivo, porque soñamos que podemos juntos, porque en definitiva hace 25 años que caminamos juntos y si alguna vez perdemos alguna batalla, bueno, vamos a tener mucha gente al lado que nos va a dar una palmadita y va a decir, che, pero valió la pena llegar hasta acá, ¿eh? Y qué sé yo si mañana no me levanto con ganas y volvemos a empujar otra vez. Hablando de gente que empuja, Alberto Tricarico empuja, y empuja tanto con su trabajo de investigación, empuja tanto con esto de analizar el cine, por ejemplo, de alguien que ama, que es el cine de Damián Gifrón, que llegó primero a publicar la primera edición de Puro Cine acerca de relatos salvajes. Primero, recuerdo, con fotos en blanco y negro. Al tiempo, milagrosamente existió esa conexión con Damián Gifrón, porque Gifrón, como es un tipo que también evidentemente, como dijo Adrián, es de la casa, se siente de la casa y ama estas cosas, quiso saber sobre la existencia del libro, se contactó generosamente y no solamente se contactó, sino que después generosamente brindó fotos inéditas del backstage de la película y eso dio lugar a que se publique nuevamente el libro en una segunda edición con esas fotos. Y ahora, como los libros también se agotaron, hicimos un nuevo lanzamiento con otra tapa y esas fotos a color que forman parte del apéndice, entre comillas, del libro formato papel. Che, yo no sé cómo será un apéndice de un libro virtual, serán un poco más aburridos. Yo amo esto, la desesperación que teníamos con Alberto y con todos los amigos que nos íbamos encontrando acá para abrir los libros, para ver esas fotos, para ver las ediciones y la desesperación que tienen muchos ahí cuando están viendo lo que Jackie está mostrando, que son otro de los títulos de la colección. Y bueno, tiene que ver con ese amor que contaba antes Sergio Gioacchini, de esa pasión de estar hurgando en librerías, de estar desesperados viendo ediciones viejas, ajadas, escondidas, pero que seguramente deben tener esos saberes que estuvimos buscando tanto para refrendar, para legitimar o para empezar a caminarlos, ¿no? Yo no te demoro más, Alberto. Prometí 5 minutos. Por suerte nadie tiene reloj a mano, así que sí, me imagino. Pero como después te voy a dejar hablar mucho a vos, no me preocupa. Y aparte siempre ando por la vida sin culpa. Así que vaya que lo sabe tu amigo que fuimos a buscar una caja al auto y todavía, si no fuera porque, bueno, se iluminó más él que yo, estaríamos buscando la caja. Pero ando perdido por la vida, pero feliz de sumar amigos. Así que el sueño mío es que en próximos tiempos, porque los contactos con Alberto, con Adrián están constantemente, en próximos tiempos nos encantaría que nos lleguen propuestas de ustedes para integrarse al proyecto. En serio que está abierto, la casa esta está abierta, no es privada, no es restrictiva, es pública y se puede entrar y es un gustazo enorme que entren. Muchísimas gracias, en serio, me emociona que estén acá. Bueno, muchas gracias a ambos Sergios. Bueno, vamos, diría, a empezar cronológicamente. ¿Te parece? Cronológicamente según la obra de Gifrón, no según la publicación. Entonces vamos a empezar con los simuladores. No, con Puro Cine tenemos que empezar, que es el primero en realidad, el viejo. Yo decía por orden de la ¿vos obra. querés empezar? No, si querés empezar. No, está bien, está bien. Yo quería hacer una mención a Renzo Acosta, que está acá su mujer, antes de empezar, aunque después lo voy a nombrar seguramente, Nadia, con su hijo,
a quien perdimos hace unos meses, quien colaboró mucho con el libro de Misántropo y quien era un amigazo con el que sigo charlando de alguna manera, pero no está más acá entre nosotros físicamente. Y le quiero agradecer a Nadia y a su familia por la presencia acá. Perdón, Adrián, que te interrumpí. Dale, vamos cronológicamente como dijiste. Dale. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Bueno, esto es como para estimularlos a los muchos estudiantes que hay acá, ¿no? Tenía 26 años Damián Cifrón cuando hizo los simuladores. Sí. Bien. No sé si entusiasmás o desanimás lo que vas a decir. No, bueno, desanimarnos en todo caso eventualmente a nosotros, a quienes todavía no tienen 26. Claro. Bueno, nuestro niño prodigio. Bueno, la obra de Cifrón me parece que es un prodigio. En todo caso, lo único que uno podría quejarse es que no es tan abundante como nos merecemos, creo. No por responsabilidad de él. Pero bueno, pero los simuladores es algo que marcó la televisión y la cultura argentina. Y sigue marcando, ¿no? Aparte es algo que une generaciones, no tantas porque tampoco es tan vieja, pero en todo caso mantuvo su presencia y la sigue manteniendo, ¿no? Aún con un formato televisivo que en términos de producción cambió mucho en los últimos 20 años, y en medio de una crisis muy grande, otra, la última crisis que precede a la actual, así de tambalear, tambalear de alguna forma al país. Así que hay muchos temas, ¿no?, que va abordando la serie. No sé si querés arrancar dando un marco general de la perspectiva que tiene el libro sobre la serie y después vamos desgranando un poquito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? Ahora agradezco a todos la presencia, que estén acá. Muchos amigos, muchas caras conocidas, muchas caras desconocidas también, por suerte. Bueno, agrego a lo que dijo Adrián, la película de los simuladores que se viene en breve debe ser una de las películas que más expectativa generó en el cine nacional, entre otras cosas por este cruce de generaciones o esta suma de generaciones que generó la serie, que tiene ya 20 años, 21, 22 años. Y esto fue un poco lo que motivó el libro, sinceramente, el hecho de que se venía la película. El libro es un análisis general, una introducción a la serie en términos críticos, en donde después focalizamos en un capítulo, para aquellos que la vieron, supongo que muchos de los que están acá, el capítulo se llama Seguro de Desempleo, el tercero de la primera temporada, el de la lechera, y después una serie de clasificaciones de los tipos de capítulos por las características puntuales de cada uno de los finales, de las resoluciones, de a dónde apunta, a dónde termina apuntando metafóricamente el objetivo, digamos, qué se hace con el malo, ¿no? Qué se hace con la víctima del simulacro. Esto es un poco la estructura del libro. A mí me parece que pocas series argentinas, sobre todo de esa época, como bien dijo Adrián, es una época muy especial. Los simuladores es una serie hija de la crisis del 2001, claramente, del 2001-2002, pero pocas series como esas en la Argentina, o ninguna, podemos decir que tenga la calidad, la trascendencia y la profundidad, y que sean tan cine como la serie de los simuladores. Y esto también tratamos de ponerlo en el papel. Me parece que en el análisis hay mucho de la obra de Cifrón, como si Cifrón tuviese una obra extensa, cuando en realidad cuando hizo esto era un pibe de 26 años,
que lo único que había hecho era esto, ¿no? Y ya ahí se veía muchas de las cosas que vimos después. No, en varios aspectos, ¿no? En el cuidado técnico, en lo narrativo, en lo simbólico, en la dirección de actores, en el manejo de la cámara. Me parece que es una exquisitez la serie aún hoy, que parece vieja hasta por el formato, ¿no? Pero bueno, eso, más o menos, el resumen del libro sería eso. Bien, bueno, la serie se llama Los Simuladores. Trabaja en general con... En general no, en todos los casos con víctimas de ciertas situaciones. En general son víctimas, digamos. En algún que otro caso habrá alguna caracterización que pueda modificar la idea, pero sí gente que está en problemas, digamos, ¿no? Gente que está en dificultades y que no tiene contexto, ni instituciones, ni medios para resolver situaciones, muchas veces, casi siempre, con algún deadline, digamos, ¿no? Claro. Aparte deadline, ¿no? Porque muchas veces involucra un riesgo humano muy, muy importante. Y bueno, y en el libro, yo confieso una cosa, me olvidé de confesarlo antes, digamos, como Melina se iba a ocupar, yo había leído Puro Cine, el de Relatos Salvajes, y no había leído los otros dos, venía a ser presentado acá, con lo cual le pegué una ojeada de ayer a hoy, y bueno, lo conozco a Beto, vengo con mucha confianza de todas formas a hacer la presentación. Tranquilo, que de todas formas en la ojeada lateral, diagonal y algún capitulito, algunos párrafos y demás fui leyendo, así que hay ciertas cuestiones que me vas a tener que orientar en relación a lo que propone el libro. Pero decía, se llama Los Simuladores, la serie, y trabajan obviamente con la noción de simulacro, que vos la mencionás, y sí algo, me acordé porque eso sí lo vi en el libro, trabaja mucho la relación entre la tarea que hace el grupo de los simuladores con relación a la función o el concepto del cine y de la puesta en escena y bueno, sobre ese tema, digamos, ¿no? Me gustaría que por ahí comentes un poco ese vínculo, ¿no? Y la reflexión que hay a partir de ahí del procedimiento cinematográfico, porque aparte dijiste, como pocas, es una serie puramente cinematográfica, Sí. y en todo caso, o es puro cine, convendría aclarar por qué una serie de televisión la considerás puro cine. Claro. Bueno, los simuladores son un grupo de personas, digo esto para si algún despistado todavía no la vio o no se la acuerda, pero me parece importante porque de ahí me voy a agarrar. Un grupo de personas que soluciona problemas, que es contratada por alguien que tiene un problema que en general no es fácil de resolver o no hay quien esté predeterminado a resolverlo o quienes se deberían ocupar de resolverlo no se lo resuelven porque no funciona algo que debería funcionar. Mayormente son problemas privados que no cabrían en ningún otro lado si no fueran casos para los simuladores, digamos, porque serían muy difíciles de solucionar dentro de los marcos legales. Entonces lo que hacen los simuladores es montar un operativo de simulacro en cada caso a una víctima que es quien oficia de malvado, quien impide vamos a decir, la tranquilidad o la felicidad de quien los contrata, y operan como el cine, es decir, montan una puesta en escena, hacen una investigación, hacen una preproducción, ponen en escena una película. Entonces, cuando, por ejemplo, este ejemplo lo di, mi mujer me va a matar porque lo di como 4 veces estos días, cuando en el capítulo de Paul McCartney tienen que buscar un Paul McCartney, ese Paul McCartney que busca a Santos, el de los simuladores, lo tuvo que buscar Damián también, Cifrón, para su serie, digamos, ¿no? Ahí el procedimiento se ve claramente, pero de alguna manera es la idea de repetir, de construir un espejo en el hacer de los simuladores con el hacer del cine, ¿sí? Entonces, cuando hay que buscar algo que es difícil, que llega un momento que Lampone se cansa de que le pidan cosas tan complicadas y que nadie lo felicite,
uno toma dimensión no hace falta llegar a ese momento para tomar dimensión, pero ahí se vuelve claro, transparente, el hecho de que son muy sofisticados. Inclusive cuando Santos en los primeros capítulos explica, Santos es el jefe de la banda para los que no la vieron, el encargado de planear los simulacros, cuando Santos explica al principio, dice, hacemos un operativo simulacro, simulamos. Feller, simulamos, como diciendo, no pidas muchas explicaciones. Y después ya habla de, con el correr de los capítulos, a lo largo de la segunda temporada, habla de la sofisticación del simulacro. Es decir, esto que hacemos no es sencillo, no es sencillamente nos ponemos una careta, sino que hay todo un dispositivo, toda una marcación actoral, todo un despliegue, por ejemplo, del personaje que interpreta Peretti, que tiene 1000 caras y que en verdad está dirigido de alguna manera hacia un lugar, y él es el intérprete, el actor que oficia de eso, la producción en el caso de Lampone y demás. Y me parece que es muy interesante porque ya tempranamente, no solamente porque tenga 26 años, porque ha habido genios precoces en toda la historia del arte, pero tempranamente en su obra, es decir, lo primero que hace en su obra es hacer una reflexión sobre el cine. Y esta reflexión está también marcada porque muchos de los capítulos, me arriesgaría a decir todos, pero sería muy rebuscado por ahí ponerle un ejemplo a cada uno de los 24 capítulos, pero en 4, en 5, en 6, notoriamente son citas a películas o a grupos de películas, como el de Plotkin, el policial negro, ¿no? Bueno, tenemos al Padrino, tenemos el final con la cita de esta Apocalipsis Now, tenemos el Drácula, etc. Es decir, que no solamente está en el procedimiento, sino que está en el hacer del cine, que es el cine que lo formó a Cifrón para llegar a ese lugar y hacerlo. Con lo cual me parece que por donde se le entre a la serie, sobre todo por el clasicismo de su narración, me parece, ¿no? Por la forma de narrar, está este proceso autoconsciente del cine que formó a Cifrón y que nos formó a muchos de nosotros, que somos de su generación y que vimos las películas de los 70 o de los 80, que seguimos viendo, por otro lado, con las mismas ganas y entusiasmo que hace 20 o 25 años, y que se refleja mediante este procedimiento, me parece. No sé si contesté, si no me extiendo más y vamos con otra cosa. ¿Qué te parece? Sí, no. O meté algo vos que seguro te quedaste con algo para decir sobre el procedimiento. Dale. No, acompañando eso, me parece que hay algo que la verdad que está ya muy desarrollado, y ahí sí a mí me llama la atención la juventud, digamos, por la maduración de la noción de espectador, porque me parece que es muy interesante lo que hace con el espectador de la serie, claro. Digo, ¿no? Porque en cada capítulo, cuando Santos empieza a pedir las cosas, uno empieza a tener como cierto marco de expectativas de por dónde puede venir el simulacro, pero no sabe exactamente la trama que está presentándole a personas que primero implican, que eso muchas veces, eso sí está, ¿no? La investigación previa sobre intereses, deseos, temores, dificultades que tengan esa inversión, ¿no? Porque son los victimarios que terminan siendo víctimas del simulacro, enganchados en una lógica que tiene que ver con cómo ven el mundo y cómo en esa visión del mundo, ¿no? Produjeron el problema que los simuladores vienen a resolver, ¿no? Entonces implica una operación que se va dando a lo largo de cada capítulo, de todo el capítulo, donde vas de alguna manera esperando que se desenvuelva ese entramado, ¿no? Con cierto sistema de expectativas, donde en todo caso es un desafío que creo que consigue y que renueva con todos los espectadores, porque en cada capítulo es una apuesta muy difícil de sostener, ¿no? De qué manera el espectador va a poder anticiparse, sobre todo porque está jugando con esa anticipación, digamos, necesita esa anticipación y por eso la pone en escena, en ese planteo inicial, con lo cual hay un juego de punto de vista muy sofisticado, que realmente es muy difícil
obviamente en los grandes maestros del cine verlo, pero que tiene esa presentación capítulo tras capítulo en una serie donde el espectador está haciendo una operación muy compleja porque está descifrando el plan de los simuladores, comprendiendo el punto de vista de las dos víctimas, digamos, la víctima del simulacro y la otra víctima que en general no sabe cuál es tampoco el plan de los... Entonces tenés el punto de vista de ambos personajes que desconocen como el espectador, ¿no? Y que simultáneamente están viviendo eso, ¿no? Con lo cual es muy sofisticado también porque uno se proyecta, y se puede proyectar tanto en el culpable como en la víctima a rescatar, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿por qué no sumarlo a Cifrón entre esos grandes directores? Sí, sí, no solo por ese procedimiento, digamos, porque me parece que esa relación con el espectador y ese llevarnos a hacernos cargo de lo que estamos viendo, digamos. Si queremos y tenemos ganas, qué sé yo, por ahí lo vemos de una manera más superficial o más como una simple comedia más o menos bien hecha, también, mucha gente seguramente, pero la serie a cada paso nos pide que nos hagamos cargo de eso que estamos viendo. Totalmente. Totalmente, eso me parece particularmente interesante, sobre todo porque además implican un planteo, por eso para mí está muy bien anclarlo en esa situación de crisis de nuestra cultura, no solamente económico-política, digamos, sí, ¿no? que son dimensiones finalmente culturales. Digo, ¿no? Porque hay un ejercicio de poder, ¿no? Claro. De hecho, el último capítulo termina con ese principio a la Padrino, digamos, ¿no? Empieza sí, con... el último de la primera temporada. La primera temporada, sí. ¿No? Sí. Donde también, digamos, obviamente no es casual, ¿no? Pero hay deliberadamente, me parece ahí, un planteo de proponerle al espectador, inclusive en esa dimensión que vos mencionás, donde están las citas y demás, ¿no? La analogía entre los simuladores y la estructura del Padrino, ¿no? En la misma medida en la que el Padrino, bueno, no sé si todos la tienen presente, básicamente los Corleones resuelven problemas, podríamos decir. Claro. ¿No? Y en esa solución de problemas hay un ejercicio de un poder real, efectivo, y que tiene que ver básicamente con el control de la representación, cosa que no siempre se ve lo suficiente justamente en el Padrino, pero que es muy ostensible en los simuladores. Bueno, hay una cosa para lo que fue llamado el cine y el arte en general, que los simuladores hacen gala de ello, que es ordenar lo que está desordenado, ¿no? Equilibrar lo que se ha desequilibrado, y ahí también hay otra punta de relación, ¿no? Con respecto a lo que dijiste del Padrino, se me ocurre algo que hablamos semanalmente con Melina, que es esto de la autoconciencia y la autoconciencia, es decir, reflexionar o hacernos pensar, no simplemente citar a la Bartola. Hay un capítulo dedicado en Misántropo a estas fuentes, tanto literarias como cinematográficas, en donde rastreamos las lecturas de Cifrón, no las lecturas literalmente hablando, sino sus reflexiones a través de lo que se expresan en la misma película, ¿no? Entonces no es simplemente citar y decir, uy, mirá, un tipo mirando el techo, un ventilador que gira, sino que hay una complejidad que está relacionada con el espectador y que está relacionada con el control de la representación o con la mirada de esa representación o con para qué es esa representación. Es decir, este simular que tiene que ver con el camuflaje también, ¿no? Yendo al Padrino y yendo al cine clásico también. ¿Por qué hay que hacerlo de este modo? La película nos interroga sobre eso. ¿Por qué Santos dice, tenemos que, el límite entre lo legal y lo ilegal no nos interesa a nosotros, ¿no? No es simplemente una marca de rebeldía absurda o una marca de inocente transgresión joven, sino que es todo un postulado eso. En relación a esto que estamos hablando de la representación.
Así que bueno, no, eso quería agregar con respecto a eso. No, sí, no y, quería darle más y vuelta. agregando una cosa trae la otra, vos sabés Por cómo supuesto, es esto. sí. ¿No? Tiro del hilo y Hay te una saco. manera muy argentina, muy porteña, pero también muy argentina, ¿no? En todo caso, hace un tiempo, charlando con un amigo, después de ver Misántropo, me decía que estaba un poco decepcionado porque no le parecía de Cifrón, ¿no? Yo dije, no. Pero ahora que este año empecé a revisar los capítulos de Los Simuladores, me di cuenta a qué se refería, ¿no? Y ayer volví a ver, digamos, ya que venía para hoy, volví a ver Misántropo, bueno, ya hablaremos de Misántropo. Digo, hay una recuperación de cierta cosa que en general se toma como algo negativo de los argentinos en general, que en todo caso en todo el país tiene distintos rasgos, ¿no? Pero los porteños en particular, que se asocia a la soberbia, a cierta pedantería, a cierto modo, digamos, que tiene obviamente su expresión chanta, ¿no? Pero que juega también con ese famoso lo arreglamos con alambre, lo atamos con alambre, pero que hace que por ahí, bueno, acá en la FADU es algo muy, ¿no? Es la manera de hacer cine, digamos, de acá de la FADU, sin recursos, pero con ingenio, digamos, ¿no? Y bueno, recuperar eso como valor, incorporándolo en un simulacro inteligente que enrieda también muchas veces a los propios personajes que tienen ese rasgo de pedantería, de soberbia, de falta de respeto a lo institucional, ¿no? que nos caracteriza. Pero pensaba asociarlo por ahí al tono Cifrón, porque ustedes hablan ahí del tono Cifrón. Justo te iba a decir eso, sí. Un capítulo dedicado al tono Cifrón. Me parece que hay un tono, esto después lo vamos a ver en el resto de sus películas, en algunos elementos del fondo del mar, en toda la brillante Tiempo de Valientes, en Relatos Salvajes, menos en Misántropo, pero está en Misántropo de alguna manera. Está menos porque Misántropo es mejor, porque es más universal, no es que está menos porque Cifrón hizo una película menor. Hay un tono logrado, bueno, Los Simuladores se podría ver como una comedia, ¿no? Lo dije hace un ratito. Entonces, al verlo como una comedia, hay cosas que se permiten en la narración. Hay actitudes que se permiten, hay diálogos que se permiten, hay situaciones, movimientos, actuaciones, sobre todo ahora se me viene a la cabeza 3 o 4 de Peretti, que son corridas de tono, digamos, ¿no? Pero que son corridas de tono para que respondan a un tono general, que es el tono de la serie. Porque ya no puede decir, no, pero esta escena es inverosímil, todo es inverosímil. Si vamos a la inverosímil, todo es inverosímil. Vamos, que transformen a un policía del conurbano, a un comisario del conurbano de corrupto a un santo prácticamente, es un delirio, digamos. Pero bueno, ese es el universo planteado. El problema es cómo respondió a esa expectativa semidelirante, podemos decir, para quien lo ve en el presente del 2001, 2002, 2003, con el resto de su obra. Porque ahora que vemos el resto de su obra, encajan, porque el resto de su obra es, después lo vamos a decir de vuelta, pero es la falta de los simuladores. Es decir, Relatos Salvajes son todos problemas que los simuladores podrían resolver y como no están los simuladores, explotan, ¿no? Por ahí el último se arregla un poquito, según mis ideas, pero porque es el cierre y demás. Después lo vamos a ver. Pero me parece como que esta idea de el tono es eso que es comedia, pero va en serio, que es comedia, que te hace reír, que se vuelve ridículo, que se vuelve delirante, pero que te interpela. Eso que uno puede reírse y emocionarse. Yo estuve revisando los capítulos de Los Simuladores para esta presentación estos días. Me faltó el último de la segunda temporada, pero no llegué, pues terminé ayer. No, hoy al mediodía terminé. Y vi los otros 23. Y hay momentos que me emocioné. Y los vi 45 millones de veces cada uno, ¿no? No es que nada me sorprendió ni me encontré por ahí algo que no me acordaba, puede ser. Pero hay momentos que me emocioné.
Y lo que me emocionaba era, en un punto, ese tono que roza lo ridículo, ¿no? Una actitud soberbia de Santos, por ejemplo, ante un excesivo nacionalismo, por ejemplo. Una actitud moral inesperada, justamente por su inmoralidad permanente de Ravenna, del personaje de Peretti. O cierta, no sentimental, sino cierto cariño, cierta cosa cariñosa del personaje de Lampone también. El de Medina, bueno, tiene demasiado edulcorado por momentos, pero también responde a esto, ¿no? Y la construcción de los personajes que no son... Porque también hay algo que logra la película, la serie, perdón, miren el fallido, que logra la serie, es que hay un desarrollo de los personajes en los que podríamos hablar horas sin hablar de las tramas, por ejemplo, y la verdad que son todos unitarios, que en donde apenas hay un desarrollo de cada uno de ellos, donde muchas veces el capítulo siguiente no responde al anterior, la mayoría, y sin embargo los personajes están pintados de una manera excepcional. Y están pintados por el tono general que permite esa pintura, digamos. Que no es solamente una cuestión de género, no es solamente una cuestión de decir, bueno, esto es una comedia con cierta acidez, que por supuesto también lo es, sino es cómo pinta los personajes, cómo plantea el tema de la representación, cómo nos demanda constantemente pensarnos a nosotros mismos en esa situación. De una manera absolutamente agradable, divertida, bien narrada, divertida en el sentido no banal, por supuesto, divertida en el sentido de que pasan volando. Hay capítulos que duran 1 hora 10. Bueno, el último que no vi dura 2 horas, ¿no? Que se soluciona todo lo de Milazzo y está el caso del pibete que termina en un cine, ¿no? Nos olvidamos cuando hablamos de autoconciencia. El final es recuperar un cine, es decir, el sentido final de la serie, el último capítulo de la segunda temporada, el que me faltó rever hoy, es terminar reabriendo un cine que había cerrado para proyectar películas de los años 70, ¿no? Con lo cual ahí, con esta idea de partir de un personaje que detesta a su pueblo, al cine seguramente, a su familia, a su noviecita de joven, a todo lo que representa eso, y quiere ser un yuppie moderno de ganar plata y vivir en la ciudad y tener solamente ambiciones económicas, materiales, y finalmente se transforma en una persona no simplemente sentimental, sino que quiere ser un empresario él y abrir un cine, cosa que me parece genial como cierre. Bueno, comparto. Sí, digamos que el tono con el que se vuelve código, ya el segundo o tercer capítulo, digo, cuando ya sabes más o menos lo que esperás, permite trabajar con un desplazamiento donde hay elementos que son realmente muchas veces muy, muy pesados, muy sórdidos, muy de aspectos humanos que preferiríamos no ver, pero que en el tono de comedia nos podemos permitir compartir con eso desde una cierta distancia que simultáneamente, porque quiere a sus personajes y porque los personajes transitan su conflicto con verdad, digamos, trabajar de una forma desplazada esa... alivianar el problema como para poder tener cierta distancia, pero poder mirarlo de frente también, ¿no? Bien, sí, totalmente de acuerdo. Buenísimo, y eso nos da por ahí un pie para... lo que nos da un pie por ahí es el comentario que hiciste recién del resto de su cine, como la ausencia de los simuladores, sí. Para pasar ya al segundo libro, porque quiero aparte dejar un ratito como para que hayan preguntas, comentarios. Obvio, sí, por de supuesto. todas formas, si alguien, ahora que vamos a pasar a Relatos Salvajes, quiere comentar algo que le parezca relevante con relación a... Si esto fuera un capítulo de simuladores, todos levantarían la mano, ¿no? Claro. En este momento. Y tendríamos que suspender acá. Bueno. No, habría 2 o 3 que tienen ya las preguntas Sí. necesarias, Claro. o los comentarios Muy bien. relevantes. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. Eso habría que consultar. No sé si vos tenés una respuesta. No tengo una respuesta. La verdad es que no lo sé.
Supongo que el cine que vio, que lo formó y en donde se cierra su propio círculo no sé, de comunicación o de expresión, mejor dicho, ¿no? Él entiende que la cura viene por el cine, digamos. Entonces eso lo pudo hacer mediante un producto televisivo que, insisto, es puro cine, aunque el libro Puro Cine es el otro, ¿no? Pero que es cine en todo sentido. Y creo que eso es más lo que lo inspiró, porque de hecho hay como diferentes pequeñas inspiraciones claras en citas en las películas. Me había olvidado la de Rocky, el efecto Rocky, hoy cuando vi El Anillo de Salomón. ¿No? ¿No te acordás? Recuerdo, no. No recordás, bueno, una cosa increíble. Pero bueno, no voy a contarlo ahora, es muy largo. Pero no, sinceramente no sé en qué se inspiró. En todo caso, sí, digamos, algo que compartimos Beto y yo con él, es que tenemos un maestro en común, que es Ángel Fareta. Claro. En todo caso, sí hay una... Él estudiaba con Fareta, él lo menciona muchas veces y demás. De hecho, no recuerdo en qué capítulo, pero hay una parte en la que andan por un videoclub y se ven muchas películas en la primera temporada. El capítulo no, el que tiene que aprobar todas las materias. Bueno, hay varios en realidad, sí. pero que tiene que aprobar todas las materias con el profesor de física que lo hacen pasar por como que se olvida las cosas y todo eso. Digamos, en Ahí todo se caso ve. también uno que más o menos va viendo las películas que pone ahí en el videoclub, lo que probablemente serían sus charlas con Ángel. Y en todo caso sí hay mucho, yo diría que hay una primera, no sé si influencia, porque no sé de qué momento, por ahí, no, es anterior a los simuladores, que es la de Fincher, la del Get the Game, digamos, ¿no? Que también tiene como una... pero sí el cine, sobre todo de Palma, diría, ¿no? Particularmente De Palma es un autor que ha reflexionado mucho en su cine sobre todo, bueno, obviamente viene todo de Hitchcock, el cine de Palma, pero particularmente de esto que entiendo que se inicia sobre todo con Vértigo, que es el vivir realidades superpuestas a la realidad a través de un relato que alguien te ordena, ¿no? En todo caso, algo que no mencionamos, porque habitualmente eso tiene que ver con el mal, digamos. De hecho, lo que menos me gusta de The Game es que no se cuestiona eso. Claro. Pero, sin embargo, en los simuladores eso se usa de otra manera, ¿no? En todo caso, para no distraernos demasiado, dejaría como, porque también me parece que es parte de algo que uno diría, está mal, digamos, que te invente una situación en lugar de resolverla, ¿no? Sin embargo, la forma que tienen ellos, porque igual que en Vértigo, pero al revés, en todo caso, es una ficción controlada por Cifrón y hay un código que el espectador tiene, donde lo que estás viendo no es una situación real donde se involucra a alguien para hacerle un daño, para hacerlo hacer algo que no quiere hacer, básicamente. Es esencialmente un aprendizaje, digamos, ¿no? Es una transformación también de los personajes que atraviesan esas historias y sobre todo del espectador. En todo caso, sí hay una tensión moral que le iba a mencionar en algún momento antes, pero bueno, que es relevante y que yo entiendo que Cifrón y los simuladores y toda su obra se hace cargo y que no es algo que se resuelva fácilmente, ¿no? Porque cuando estamos armando cualquier sistema de representación, una película, digamos, hay una transformación que si la película es efectiva se produce en el espectador que la ve, ¿no? Que la transita. Y hay una responsabilidad ahí de la que los realizadores se tienen que hacer cargo, digamos, ¿no? Y más en el caso de una representación dentro de otra representación. Es decir, es ahí lo de Palmiano, ¿no? El tema de cómo te está guiando la mirada por el código, bueno, lo que vos decías recién, digamos, o sea, doblemente quizás, ¿no? Sí, en todo caso hay algo que, no sé, habría que pensarlo, nunca lo pensé, podemos por ahí encontrar alguna variante en la que todas las asociaciones que se me ocurren, ese ejercicio de poder, bueno, en El Padrino es donde por ahí se juega de la manera más ambigua, más intensa, digamos, pero uno podría decir es para
el mal, digamos, ¿no? Y hay una recuperación del procedimiento que también está en El Padrino de una manera más trágica, en la que se salva a la comunidad, se salva al individuo, se salva a la persona y se le hace, ¿no?, convertirse en otra cosa, que es una superación. No sé si no podría decir en todos los capítulos siempre de la misma manera, ¿no? Pero si hay un eje común me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? No. Una relación, digamos, un par de años antes de Liski hacia Nueve Reina, porque también Bien. tenemos un simulacro que está del otro lado de lo legal, pero donde, bueno, no termina acompañando, digamos, ese simulacro que hace, digamos, que no estando los simuladores, en este caso lo hace un estafador para vengar una estafa anterior. Sí, está muy bien. Bueno, ahí hay distintos ejemplos, digamos, sobre la legalidad. Sí. De una manera más argentina, además, porque... Claro. Bueno, es lo que planteaba Borges en un muy viejo ensayo, ¿cómo eran? Nuestras pobres, no sé, donde dice ese rasgo que tenemos los argentinos de falta de respeto por todo lo institucional, ¿no? Que pensamos, que nos cuesta pensar en la policía como una función noble, y que ¿a qué estaremos llamados? Se preguntaba Borges, es un ensayo muy temprano, que hay un valor ahí, ¿no? Que hay una falta de respeto a lo institucional que yo creo que tiene mucho que ver con esa capacidad que tenemos de resolver situaciones de los cuales los simuladores en todo caso son una especie de paradigma simbólico, ¿no? Es una construcción de aspiración de lo que... y en ese sentido también digo de aspiración de lo que podríamos ser si pudiéramos controlar nuestras representaciones, que me parece que ojalá sea una semillita que vaya germinando, ¿no? Entiendo que lo es, digamos, en la medida en la que hay un público y hay muchos estudiantes de cine que son muy amantes, ¿no?, del cine de Cifrón y de los simuladores en particular, ¿no? No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Pero tiene que ver con esa falta de respeto para encontrar una cosa genuina, propia, al margen, y construir desde ahí un sistema de representación propio. Disculpa un cachito, porque nos íbamos a pasar al otro libro, y quería nombrar a Fernando Regueira, donde lo tengo acá, que nos hizo el prólogo de los simuladores. Fernando es escritor, guionista, está acá, nos vino a acompañar encima, bueno, vos lo conocés a Fernando también, y nos hizo un prólogo hermoso, digamos, es mejor el prólogo que el libro casi. No quería dejar de nombrarlo porque íbamos a pasar de largo y empezamos por ese libro y bueno. Iba a ser de Marcelo Bieger, pero al final se repitió. Claro, lo tenemos acá a Fernando, que hoy por audio de WhatsApp le dije Marcelo sin querer en el momento, se me mezclaron los papeles. Bueno, eso quería decir. Gracias, Fer. Gracias. Esa es para vos, yo no vi ninguna, así que no sabría Yo contestar. vi algún capítulo de La Chilena, porque creo que se hizo en Chile, se hizo en España y en algún otro país que no es de nuestro idioma. En México también, México no sabía. Bueno, y creo que en Rusia, bueno, la rusa no la vi. No sé si la vi lo suficiente como para decir lo que voy a decir, pero igual lo voy a decir. Me parece que no está Cifrón. No está Cifrón, digamos, no está la puesta en escena, no está esta rigurosidad de la representación, no está esta narración que nos lleva a hacernos cargo de eso que estamos viendo, más allá de que por ahí no están los actores, creo que en alguna actuó alguno de los actores, creo que en una actuó Delía, pero bueno, independientemente de la cuestión de la actuación, pasó con Nueve Reinas, que se llevó a Estados Unidos, ¿no? Filmado en Estados Unidos, esa sí la vi hace 20 años. Esto acá podemos pecar de soberbia argentina, ¿no? Con lo que voy a decir, pero no está Cifrón, digamos, no está Cifrón. Como no está Hitchcock en la de Gus Van Sant, digamos, qué sé yo, hizo plano por plano, ¿no? La que hizo Gus Van Sant de Psicosis. Bueno,
La respuesta para mí sería esa con lo poco que vi, porque sinceramente no es que vi todas las temporadas ni la tengo estudiada como si la nuestra, digamos, no la que hizo Damián. Bien. Bueno, pasemos a Relatos Salvajes porque si no... Dale, si no, no llegamos, la gente se nos va a ir, se nos va a ir a comer. Bueno. Algo que no sé si... Bueno, podemos arrancar por esto, ¿no? ¿Qué relación le encontrás está antes de Relatos Salvajes, Tiempo de Valientes, digamos, ¿no? Pero en todo caso, saltemos, si querés, Tiempo de Valientes y qué relación encontrás entre Relatos Salvajes y los simuladores. Algo que yo llegué en la ojeada, bueno, Puro Cine sí lo leí, hace ya un tiempo, pero lo leí. El planteo de que hay una idea de totalidad, tanto en los simuladores, que recién más o menos algunas cosas decías, como en Relatos Salvajes, ¿no? Y yo recuerdo que algo que tuvo cierta extrañeza con Relatos Salvajes es que no era tan claro cuando la estrenaron, que sí que eran cortos, pero que fueran cortos independientes. Yo por lo menos cuando fui a verla y esperaba una conexión diegética más inmediata, más a la manera, no sé, de Amores Perros, pongámosle, claro, digamos, donde se retomaran, y me llevó un tiempo descubrir que no, digamos, y probablemente en esa primer visualización de la película no me resultó tan sencillo encontrar el elemento común, más allá de los relatos salvajes, digamos, que es bastante obvio que está desde el título, pero en todo caso por ahí esas dos cuestiones, ¿no? La cuestión de esto que me pareció muy interesante que decías, de que bueno, ahí faltan los simuladores, y la idea de totalidad, digamos, ¿no? Entre los 6 cortos. Bien, bueno, supongo que todos deben haber visto Relatos Salvajes, algunos la recordarán más o menos, pero Relatos Salvajes está compuesto de 6 cortometrajes que los une el título, digamos. Lo salvaje, lo violento, la venganza, la sangre y todo lo que vemos, la muerte. Pero los unen unas cuantas cosas más, que lo transforman en una película. Una de las, o la tesis del libro, es que es una película, no que son 6 cortos, ¿no? Esta es la idea central de Puro Cine. Que pensé en ese momento y que sigo defendiendo y que creo estar bastante acertado en cuanto a la fundamentación que hay en el libro, más allá de alguno que pueda discutirla. Los simuladores son una película, son una serie, digamos, tienen una redonda. Lo que pasa es que ahí claramente son capítulos, son 20 y pico de horas si uno quisiese verlo como una totalidad. Pero estos son cortos que uno los ve en 1 hora 40, 1 hora 50. Lo que tiene Relatos Salvajes es, lo primero que dijo recién Adrián a partir de algo que había dicho yo, es que no están los simuladores. Es decir, cada capítulo es igual al otro en ese sentido. Es decir, se plantea un problema y de alguna manera la resolución del problema termina de manera inesperada para el protagonista o de manera planeada por el protagonista, de una manera desagradable, violenta, vengativa, salvaje. Y después hay una progresión muy interesante entre cada uno de los capítulos, que los recuerdo para los que la vieron, cuando diga los nombres van a saber de qué hablo. Pasternak, Las ratas, El más fuerte, Bombita, La propuesta y Hasta que la muerte nos separe, el último, el del casamiento, que se va volviendo, no sé si más salvaje, porque por ahí hay algunos que el tercero, sobre todo el más fuerte, por ahí es el más psicológicamente violento y terminan los dos el enfrentamiento en la muerte de los dos, pero sí más cínicamente salvaje, o más psicológicamente salvaje, o más simbólicamente salvajes, digamos, ¿no? Porque el último capítulo antes del casamiento es tremendo. Es tremendo. El de la propuesta es una cosa que roza por momentos el tono de los simuladores, ¿no? Y al final, en el capítulo del casamiento,
donde también tiene esa curva que llegamos a punto de que se maten los dos novios, o casi. No sabemos si ella se va a la terraza a suicidar o qué, después vemos que está con el mozo o con el cocinero, él que se vuelve loco, bueno, la chica que maltrata al amante, a esta chica Lourdes y demás. Al final aparece aquello que faltaba, casi de una manera inverosímil, que es el amor verdadero, el encuentro entre el hombre y la mujer, digamos, la refundación del mundo, ¿no? Partimos de Pasternak, ¿no? De Pasternak, que nos interrogaba acerca de cuántos Pasternak tenemos nosotros en nuestra vida, ¿no? A cuántos hayamos dejado en el camino y le hicimos algo en el que merecemos que nos invite a un viaje gratuito, ¿no? Habla por vos. Bueno, desde el Pasternak original, pasando por todo el salvajismo, pasando por el capítulo de Bombita, que me sigue pareciendo fascinante, como todos y cada uno de los capítulos, por diferentes motivos. El otro día me preguntaban en una radio cuál me parecía mejor y contesté este por esto, prácticamente los 6. Pero el último, lo que tienen, no sé si es el mejor. Hay otro increscendo, perdón, que se me escapó, que cada capítulo dura 2 o 3 minutos más que el anterior, como que la apuesta se acerca más a la película, ¿no? El primero dura 8 minutos, 9 minutos o 10 minutos. Acá los montajistas seguramente lo tienen clavado. Y después va subiendo, el último dura 27 minutos. ¿Sí? El último ya roza el mediometraje. Y el corto, el último tiene como una narración más estirada, pero no estirada en cuanto a que sea aburrida, sino que hay hasta como pequeñas elipsis, pequeñas situaciones en donde hay un desarrollo de hechos que no se resuelven como típicamente resolvemos un corto. Y hay una resolución al final que, como decía, de alguna manera refunda el mundo, es decir, cierra el círculo. Pero además está llena la película de elementos que se repiten, ¿sí? De jardines, de matafuegos, de padres ausentes, de padres presentes que mejor que estén ausentes, de situaciones de pareja conflictivas, de objetos, bicicletas, matafuegos, espejos y demás, que lean el libro y ahí lo van a encontrar, en donde hay una continuidad, donde hay una referencia en esa simetría, en esa repetición, donde vuelve a aparecer ese objeto que nos relaciona directamente con el capítulo en donde había aparecido antes. Y donde esa situación, ese personaje o esa relación está íntimamente relacionado, la podemos repensar, más allá de lo superficial narrativo, con el capítulo anterior, en este sentido del mundo que se está desbarrancando, no están los simuladores para salvarlo, el mundo es esto, digamos, el mundo que ve Damián es el mundo de Misántropo y de Relatos Salvajes, no el que solucionan los simuladores, creo. Más allá de que siempre hay como una cuotita de esperanza al final de cada una de sus películas, en Relatos justamente es esto del encuentro entre Romina y Ariel. Más allá de todo esto, me parece que hay un montón de elementos que hacen jugar a la película como una. La película se piensa como una, se muestra como una. Y esto es lo que más, no sé si lo que más o lo único, que me motivó a escribir este libro, porque me parecía como que inclusive ya en el momento que yo lo escribí, muchos años después de estrenada la película, todo el mundo lo había visto, todo el mundo lo había analizado, todo el mundo había hecho sus análisis, sus escritos, sus podcasts y demás. Y esa idea fue la que dije, bueno, acá tengo algo más que decir que no se haya dicho, que no haya escuchado, que no haya pensado, pero también ya pensaron otros. Y me parece muy, muy interesante desde ese lugar. Bien. Algo que me parece tienen en común las 6 historias además, ¿no? Tiene que ver, yo creo que es la gran película de la grieta también, ¿no? Así como asociamos los simuladores a un momento de crisis, y me parece que también es interesante pensar Relatos Salvajes, ¿de qué? 2014, ¿no? 2014, sí. Bueno, 10 años más tarde, sin los simuladores, eventualmente, o sin la operatividad simbólica, en todo caso, de los simuladores, eventualmente llegar a un estado de situación, ¿no? Que en todo caso sí, cada corto
no de una manera mecánica, ¿no? Porque aparte no es que hablan de la grieta, uno podría decir, hay varios que son sociales, ninguno es político bueno, está el de Bombita, que sí, para mí es digamos, yo tengo mis preferencias y no es mi preferido. No es tu preferido. No, bueno, pero que termina con esa cuestión de poner una bomba acá, poner una bomba allá, de destruir todo eso, ¿no? Como las redes y demás. Y, en todo caso, sí, mi preferido creo que es el de las ratas. Y suelo comparar una cárcel con la otra, ¿no? Yo le creo mucho más a la cárcel en la que estuvo Rita Cortese, ¿no? Que a la cárcel en la que termina Bombita. Que me parece que también es una reflexión interesante eventualmente sobre el fuera de campo y demás, y cómo vivió cada uno, claro. Porque inclusive uno puede ver a Bombita feliz en la cárcel, digamos, o recuperado en la cárcel. Ahí hay una idea de que la cárcel da una felicidad que la fuera no da en ambos casos. Claro. Ahí tenemos lo que venía diciendo antes, por ejemplo. Sí, Perdón sí, que te sí, interrumpa. totalmente, ¿no? Totalmente. Por eso, cuando Rita Cortés se dice, bueno, no está tan mal la cárcel, y empieza a enumerar cosas, viéndola a Rita Cortés en la cocina y en lo que está haciendo y viéndola cómo acciona y cómo se hace cargo del problema, digamos, ¿no? Sí, sí. Le creo Bueno, mucho Bombita a- se hace cargo de su manera, digamos. Sí, sí, bueno, está bien. Cada uno con No hace falta que... No, si discutimos entre nosotros, Claro, que se lo nos hagamos hace- acá delante de todos y está haciendo ante las cámaras. lo hacemos entre Mucho bambalinas menos. después. Nada, bueno, digo esto como construcción simbólica, como que hay un desplazamiento y hay un efecto de catarsis y hay un recorrido, yo creo, bueno, sociales, hay varias, digamos. En todo caso, bueno, en la de las ratas la parte política está mucho más presente porque está esta figura del padre, vos hablabas de las figuras del padre. Sí, el padre candidato que fue el que hizo suicidar al padre del otro. Sí, sí, Exacto, tremendo. muy troncal, Sí. como idea de, bueno, esa frase que sí se popularizó mucho, si los hijos de puta dominan el mundo, ¿no? O algo por el estilo. O sea, ahí hay directamente una asociación política muy concreta, porque es un candidato a intendente, que esconde ese pasado, y después tenemos la del acuerdo, que no me acuerdo el nombre. La propuesta. La propuesta, ¿no? Donde también hay un... Claro, esa es la otra política, digamos. Así de, Porque ahí hay una superficial. construcción de poder vinculado a lo social y una de las más efectivas, creo, ¿no? La de Sí. el auto, cuyo fuera de campo es puramente social, digamos, ¿no? El conflicto, y es muy interesante cómo está logrado. Nada, a ver qué te parece esa asociación, digamos, con el estado de la sociedad hacia ese momento y los distintos elementos que se ponen en juego como tensiones que se resuelven, como recién decías, de una manera no del todo resuelta, o una manera incompleta, una manera en algunos casos muy trágica. Sí. Es muy interesante particularmente el de la propuesta porque se cierra el conflicto visible, digamos, en la sociedad va a quedar como que El jardinero fue el que... el jardinero fue ajusticiado por Claro. y eso queda como un secreto para nosotros, los espectadores que vimos Aquello que el se corto. quería simular que él parezca que era, termina siendo para el resto de la sociedad. Exacto, O sea, por lo que una era para el acción de los espectador. medios que están interviniendo sobre una construcción que tiene que ver con los prejuicios y con lo que... Y el viudo aparte le parte la cabeza delante de todos los medios, es decir, que no lo hace cualquiera. No, sino no, claro, sino no, que sí. Defensa propia. ¿no? Totalmente, sí, no, y cierra por completo el relato. Me parece Claro. que en ese sentido es particularmente interesante. No, bueno, y en todo caso, porque podemos hacer ya el puente, que ya no nos queda mucho tiempo, 10, 15 minutos, y tenemos que ya ir redondeando. Me parece que en eso que mencionabas hace un rato, de que Misántropo por ahí es menos visible el tono cifrón y que está un poquito más escondido, y que eso tiene que ver con la universalidad, también hay como una decisión de ir en serio, digamos, de
que me parece que es particularmente interesante, y con algo que recuerdo en alguna entrevista que me gustó mucho, que él revirtió cierta acusación de ser un director mainstream, digamos, como que a él le gusta mucho ser un director mainstream porque es la corriente principal, ¿no? Entonces, no es conectar con la corriente principal, para él le parece que es lo que hay que hacer. No lo plantea como un objetivo, digamos, sino como algo que en principio no está mal, que a él le parece que está bueno ser parte de eso. Pero también yo diría en términos de disputa cultural global, digamos, ¿no? En todo caso, retomando con esto, y te dejo, no sé, decir lo que quieras porque al final no estoy haciendo ninguna pregunta, pero soy así, me cuelgo, de esta idea de cuál será la posibilidad, qué espera el destino de los argentinos, que decía Borges con esa idea. Digamos, hay, en todo caso en Misántropo, una posibilidad que habrá que ver qué sucede más adelante, de que no sea algo de solamente cultural argentino, sino de salir a una disputa, digamos, en la cultura global. Bien. Sí, yo creo que, bueno, Misántropo me parece que es un riesgo innecesario que asume. Eso ya es muy valioso, porque vos podés seguir haciendo los simuladores todo el tiempo, digamos, y no te va a ir mal. Con lo cual hay un atrevimiento en Cifrón que me parece... Después, el hecho de trabajar en Estados Unidos con lo que representa el cine para Estados Unidos, con lo que representa el cine hollywoodense más allá de sus épocas, fue un desafío que se le hicieron pagar, y bastante caro, y no fue... digamos, le pusieron todas las piedras en el camino que acá no le hubieran puesto. Seguramente todas las puertas que acá se le abrían, allá se le cerraban. Doble valentía, ¿no? Y probablemente esa valentía tiene que ver con limar esas cosas estrictamente argentinas y ya meterse en esa disputa universal del cine. Ahora, Misántropo es una película argentina. Esto lo defiendo a muerte. Es decir, lo que queda pulido de esa mirada donde sacamos las obsesiones o el excesivo nacionalismo de Santos, o donde sacamos algunas de las cosas que vemos en Tiempo de Valientes, o sacamos algunas cuestiones características propiamente políticas del momento de Relatos Salvajes, están puestas en una película muy superior a las demás, y las demás son obras maestras para mí, no es que estoy diciendo... veremos cómo sigue su carrera, ¿no? También es muy curioso escribir sobre un director que está filmando, ¿no? Y que no sabemos si estamos en la mitad de su obra, un cuarto de su obra, 3/4 de su obra, con la obra terminada, no lo sabemos. Esperemos que estemos en 1/4 de su obra. Pero me parece que esa universalidad, esa disputa, es una suma de valentías, y una de ellas es esto que vos planteabas a partir de que no me sale el título de Borges, estoy tildado con el título del ensayo de Borges. Pili, ¿te acordás? Nuestra pobre imposibilidad. Nuestra pobre algo. Sí, algo. Sí. Bueno, perdón, Pili, que te metí en el lío. Nuestro pobre individualismo. Nuestro pobre individualismo, me parece que se llama, o algo así. Algo así. Sí. Bueno, me parece que lima todo eso, pero aquello que queda en esa limada, ese mármol puro que queda, es argentino, digamos, es una mirada argentina. La mejor, no sé si la mejor, pueden encontrar otras porque hay muchas, pero la referencia clara es cuando el marido de Lamarck describe al potencial asesino y describe a Cifrón, digamos. Describe a Cifrón con lo que se espera que un argentino de bien pueda pensar acerca de esta situación, digamos, ¿no? No que los argentinos somos asesinos o somos misántropos o matamos gente de edificios, no, sino en el sentido de cómo vemos esa política, vamos a decir, esa mentalidad liberal, consumista, moderna, bla, 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 y todo lo que ya sabemos, ¿no? Como no es una mirada cualquiera, es una mirada extranjera de Estados Unidos, claramente. Es una mirada que carga con una tradición, a su vez, tanto literaria como cinematográfica, que tiene que ver con ciertos valores, tanto narrativos como simbólicos, de este cine del que hablábamos, de esta literatura.
inclusive literatura norteamericana, digamos, el cazador oculto está en la película, claramente, ¿no? Salinger está completamente en la película. Kennedy Toole también está en la película. Y me parece que ahí hay es decir, está Nueve Reinas también, y el aura en la película. Es decir, también está, es decir, no es que se pasó de bando, no es que se fue de la Argentina y dejó todo porque se avergonzaba de sus santos, sino que pulió ese santos y nos llevó a este lugar en donde participamos todos de alguna manera. Y la película, en los términos del poder, de la representación, de cuestiones políticas, de la mirada, de la libertad, de lo que es el mundo hoy globalmente, la película nos interpela 10 veces más que las anteriores también. Si no abandonó ningún casillero de los que tenía conquistados y conquistó 10 más, digamos. Y en este sentido me parece que, digamos, si le podíamos criticar ese argentinismo excesivo, que lo podemos comentar cualquiera de los que hagamos cine o escribamos libros o hagamos... Bueno, ahí él dio un paso valiente por muchos motivos que enumeré, entre otros, sacarse eso, que era un riesgo para él, porque él podía hacer personajes como el de Santos in Eternum y todos lo íbamos a ir a ver al cine o a la televisión, y inventó a Eleonor Falco. ¿Cómo? Inventó a Eleonor Falco. Sí. ¿no? No o de alguna cosa. manera, ¿no? Sí. Lo que eso significa, no digo el personaje literal, digo la construcción de ese camino que emprende el personaje, eso digo. Sí. Sí. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Pero. No, ningún pero. En todo caso, un y. Me encanta tu sí. No, digo, esto que decís del coraje, del valor, yo ayer que la volví a ver, inclusive porque tiene mucho de dos de los, para mí, mejores policiales negros de los últimos 30 años, que son Los Ángeles al Desnudo y Pecados Capitales, digamos. Particularmente el final, toda la negociación, que además, bueno, ayer fue la primera vez porque yo dije, bueno, la negociación está casi calcada, ¿no?, del final de Los Ángeles al Desnudo, ¿no?, la negociación, el acuerdo. Y en Los Ángeles al Desnudo, bueno, si no la vieron, véanla, es una gran película. Y decía, bueno, a mí me gusta más la de Los Ángeles al Desnudo. Y ayer que la vi dije, no. Me parece que en varios planos inclusive es una superación. No solamente es una integración del acuerdo, porque resuelve básicamente lo mismo en otra diégesis y digamos, la reconversión de un relato en otro, digamos, ¿no? En eso también hay mucho de los simuladores. Bueno, vamos a acordar un relato para salvar la institución, digamos, y para salvarte a vos en un acuerdo, que bueno, porque en ese acuerdo ella está incorporando a quien de alguna forma están empezando a fluir emociones de la película. Digamos, de alguna forma la salva, digamos, que es Lamarck, en ciertos ordenamientos éticos, morales, de cuándo salir del ring, de cuándo no, que él mismo viola en el último momento por un exceso de, ¿no? Ahora voy a ir con la cabeza del chabón y demás, donde hay una primera conexión que ella después vuelve con Dean, digamos, de estate conmigo, ¿no?, que tiene que ver con algo que creo, ahí sí, ojé muy por encima, pero que estaba, ¿no?, de la cuestión de la empatía, ¿no?, como el elemento central, ¿no?, y que creo que está en el núcleo absoluto, digamos, del conflicto con el liberalismo, digamos, ¿no? De hecho, el tema de la empatía está, por supuesto que está en el núcleo, por eso lo dijiste al final, iba a decirte algo antes. Por supuesto que está en el núcleo de la disputa con el liberalismo como mentalidad, pero lo interesante es que está en Falco desde que es una policía callejera, donde todavía no tiene ninguna responsabilidad, donde nadie la conoce, nadie la llama, nadie la reconoce, y ella se sabe descalificada, se sabe de segunda línea o de tercera línea dentro de la fuerza, y ya está ahí ya está la empatía. No, la escena del bar me parece que es increíble. Tremenda. Sí, totalmente. ¿Y qué iba a decir? Bueno, me distrajiste. La empatía...
Empatía, empaticemos. Sí, la empatía, venía por la empatía. No, que me parece que hay... La película logra un desafío imposible, digamos, que es que empaticemos con un francotirador que mató a 29 personas. Digamos, la capacidad de que el personaje más noble, más digno y desde una identificación que además es genuina, es real, y ciertas cuestiones que en una primera mirada pueden sentirse tal vez algo forzadas, las múltiples miradas de la película van dándole una carnadura perfecta. Digo, toda la escena con Dean, de Falco con Dean, es perfecta, digamos. Es perfecta además porque hay una verdad en el vínculo que solamente cuando uno la empieza a mirar, y que no es tan fácil verla porque no es algo que salta a la vista de forma inmediata, incluso uno puede sentir que está un poquito forzado, que hay cierta cosa que tiene que ver con un interés que ella tiene. Digamos, ¿cómo logra regular el interés que tiene por resolver el caso, por salvar su vida eventualmente, pero salvarla de él? ¿Cómo están encadenados uno al otro? El compromiso, ¿no? Que alguien que asuma como compromiso te voy a matar con dignidad, y no me acuerdo exactamente la frase que dice. Con dignidad y respeto. Con dignidad y respeto. A ese tipo que es una víctima y toda la construcción del personaje como víctima. La verdad que me cuesta encontrar películas en los últimos 20, 30 años que tengan esa densidad de sentido, esa organicidad, ¿no? Y que sean tan nítidas, tan claras en un conflicto tan incorporable de una manera emocional, sensible, intelectual, simultáneamente, ¿no? Y que eso es el núcleo que tiene que ver con el conflicto que está en disputa en este momento en el mundo en términos culturales, realmente hace que, bueno, que particularmente yo esté muy agradecido con Cifrón por lograr una obra de esa altura, y espero que, digamos, que cumpla su tarea la película. Bueno, eso queda en manos de nosotros, porque la película lo que hace, como toda buena película, como toda la obra de Damián, y especialmente esta, es pasarnos la pelota. Porque como nunca nos tenemos que hacer cargo de lo que se nos está diciendo. Me parece que como nunca en la obra de Damián y como muy pocas veces en el cine de los últimos 30 años. Me parece fascinante en ese sentido, y por momentos estaremos a la altura, digamos, de esto. Podremos responder a esto porque no es esta cuestión de la empatía, que parece fácil decirlo, pero tan difícil practicarlo. Es mucho más compleja como se nos es mostrada, para que nosotros la podamos justamente complejizar y poder entenderla en todos sus... Porque como vos decías, esta integración, bueno, lo que tiene Damián es eso, ¿no? Que integra, no cita, ¿no? Que esta integración de capas que a uno le afectan, también de manera integrada, en lo espiritual, en lo emocional, que nos emociona, que racionalizamos y pensamos en función de eso, que nos afecta el ánimo, ¿no? Simultáneamente, nos debería generar más responsabilidad, ¿no? Para con nosotros mismos, digamos. No es que la película nos mande a hacer deberes, no creo que el arte funcione en este sentido, pero vos sabés de lo que estoy hablando. Espero que todos sepan de lo que estoy hablando, porque no es una conversación entre nosotros dos. Me olvidé, había gente. Me parece que la película nos plantea un desafío, me parece que la universalidad de la película nos plantea un desafío dentro de toda la complejidad que pueda significar, cuanto más complejo mejor, el término empatía, el término libertad. Creo que es un capítulo dedicado a ese término, en cómo la película lo juega. Y cómo esta película la podemos encontrar sus raíces en la obra anterior de Cifrón, inclusive en Los Simuladores, pero en toda su obra, y cómo podemos ver también la diferencia, ¿no? En qué es igual y en qué se diferencia. Lo que se diferencia es en esta universalidad, en este salto, no al vacío, por suerte, este salto valiente y arriesgado
de pasar a jugar en las grandes ligas. No porque haya filmado en Hollywood y con mayor presupuesto, porque seguramente con ese presupuesto podría haber hecho una mejor Relatos Salvajes, ¿no? No sé, presupuestariamente no está muy conforme con todos los recortes que tuvo, pero jugar en las grandes ligas en cuanto a la representación, ¿no? Fue en cuanto a lo simbólico, en cuanto a lo que la película dice, nos plantea y nos interroga. Bien. Bueno, es hora de ir terminando. ¿Vos No tenés sé clase si... ahora? Sí, sí, bueno, sí. vamos. Ah, bueno, esperá. No, está bien, pero digo, no la hagamos más larga por eso, pero... No, bueno, aparte, bueno, ya estuvimos un rato largo charlando. No sé si alguien quiere agregar algo, comentar, preguntarle algo a Beto. Ahí. Yo creo que en lo esencial está todo en los simuladores y el gran salto se da en esta última, digamos, por esto que acabo de decir último. Pero es un salto que tiene que ver con el registro nuestro. No es que esto hace que los simuladores nos guste menos o ya no sirva, o bueno, Relatos Salvajes no hay nada para pensar ahí, no, sino que nosotros, la película se atreve a más, él pega un salto y nosotros tenemos que saltar con él, digamos. Entonces es un salto y como tal es un crecimiento, es un paso adelante, no sé, llamémoslo como queramos, como cada uno le cuadre representarlo, pero creo que el gran salto para decir, ser un poco coherente con lo que dije antes, es Misántropo, ¿sí? Sin despreciar absolutamente ni un plano de todo lo que hizo Cifrón antes de Misántropo. Ah, sí. Claro. Hacia la tragedia realmente ya es el capitalismo. Siempre fue el capitalismo y el liberalismo, pero me parece que nada, quería pensar esto de la clase media en relación a Misántropo porque no lo tengo tan claro, por ahí sí desde todo lo del veganismo, toda esa lucha con el personaje, pero nada, una pregunta en relación a eso. Sí, yo creo que siempre fue el liberalismo, digamos. En la obra de Damián, no en mi pensamiento solamente. El tema es que ahora él juega el partido, esa es la diferencia. Él juega el partido y nosotros lo jugamos con él, esto es lo importante. Ahí se está disputando algo, que nosotros tenemos mucho más cosas que decir o cosas que pensar o cosas que reflexionar o cosas que hacer que tienen otro valor. Siempre fue el mismo enemigo, vamos a decirlo así, en términos de schmittianos, ¿no? Siempre fue el mismo. No es que desatiende a la cuestión, cuando lo describen a Santos, no me acuerdo quién, que dice, odia el capitalismo, odia la modernidad, después Santos se pone a hablar de los shoppings y de la década del 90 y todo eso. Bueno, más allá que eso es casi caricaturesco, como es todo el tono de la serie, el enemigo es siempre el mismo. El problema es el partido que se juega. No sé si soy claro, porque creo tenerlo claro en la cabeza, pero no sé si lo estoy comunicando bien. Es que nosotros estamos jugando, es que él se metió en la cancha a jugar, no estaba describiéndolo de afuera como una cosa a la Argentina. Miren lo que pasa, lo atamos con alambre, un poco más sofisticado, porque los simuladores tienen cierto estilo, pero no, ahora podemos jugar en la cancha donde se está jugando esto, donde se cocina esto, donde nació esto y donde irradia esto. Sí, en todo caso, porque vos mencionabas a la clase media, bueno, la clase media está en problemas, digamos, en el sistema que nos toca, pero está problematizada, me parece, en el cine. Ni hablar, bueno, todos los más alta o menos alta, es todo clase media, Relatos Salvajes. Por todo lo que se viene diciendo, incluso por lo que dice ella, me parece que también se puede hacer una lectura del cine de Cifrón como cine de denuncia, ¿no? Sí, solo que por ahí el cine de denuncia... Sí.
Bueno, son 9 menos 5, mirá que Claro, pregunta que me hace. es una ¿Cómo pregunta hubiera para hecho? las 7:15. Pero, Está bien, le podemos pedir que haga una remake. pero me parece que es mucho más que cine de denuncia. No es que no haya denuncia. De hecho, Tiempo de Revancha es una gran película más allá de su denuncia evidente y del contexto de su época y ser estrenada durante la dictadura y demás. Es mucho más que una película de denuncia, que había muchas, sobre todo después de En la general- democracia. Había muchas que no llegan a los talones a Tiempo de Revancha. Claro, lo que pasa es que en general el cine cuando uno dice cine de denuncia es como que... ¿Cómo? Bueno, Por sí. eso, está bien. Claro. Todo buen cine podría ser cine de denuncia, está claro. Cuando uno dice cine de denuncia, suele referirlo como un hecho puntual que uno quiere poner como en evidencia de cierta actualidad social y política específica. Entonces denuncias tal hecho, tal acontecimiento, tal situación, pero entiendo cómo creo que lo querés decir. y sí, digamos, todo buen cine denuncia un estado de cosas, todo buen cine denuncia una manera de ser, enuncia otra, eventualmente, y en ese sentido me parece que sí, que es claramente, digo, la clase media, no solo el veganismo y todo, digamos, está muy respondida también en el perfil en cómo juega, ¿no? Porque alguien también me decía, bueno, están los gays, están los negros, era como que entendía que la película trataba de ser actual en relación a la circulación cultural y no enfrentarse, digamos, como responder a como toda película ahora de zombie, tenemos que tener un oriental, un negro, un gay, ¿no? Ese tipo de situaciones, porque si no estás despreciando a alguna minoría, ¿no? Y yo, no me acuerdo quién era, pero le decía que, bueno, que también entrar en ese diálogo implica que el hecho de que los incluyas no quiere decir que solamente estás respondiendo a esa demanda, sino que en todo caso también eventualmente le estás respondiendo y la estás integrando esa demanda. Cosa que me parece que está bien. Quiero decir, me parece que la película uno no dice, ella es mujer porque está... El héroe tiene que ser femenino, ¿no? Tiene que ser femenino. No, claro. En todo caso, se está haciendo cargo de cierta perspectiva sobre lo femenino o sobre el feminismo eventualmente, así como sobre el veganismo o sobre el matrimonio igualitario o los derechos de la minoría o el veganismo y demás, y los incorpora críticamente en una trama donde claramente lo que se pone en juego tiene que ver con otras cosas y la clase media está en el medio. Digamos, ¿no? Está en el medio de un conflicto en el que me parece que se juega la respuesta definitiva en la película, en la frase que vos ponés ahí como epígrafe, yo quiero tiempo y espacio y los demás quieren cosas. Claro. ¿No? ¿No? Como una formulación muy... ¿no? Entonces, bueno, andá y escapate, ¿no? Vivimos ya en una prisión, ¿no? Es Claro. la prisión en la que estamos. Que es la prisión de Rita Cortés, ¿eh? Que es la... Pero Sí. pero es otra, Bueno, digamos. es una Digamos, superación. es la no prisión de Rita Cortés, decía, es el afuera de Rita Cortés. Exacto, claro. Pero es un poco más sofisticada. Más Claro, compleja. ojalá hubiéramos La idea. tenido esta conversación, le dice ella, antes de que cruzaras la línea. Claro, hay una línea, sí, hay una línea. Y esa es una línea delicada. Y ella sale dispuesta a jugar el partido. Claro, Esto que decís, claro. claramente Falco decide jugar el partido, digamos, ¿no? Decide, bueno, después habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque no es fácil jugar. No es un partido fácil de jugar. Pero en eso también me parece que hay una clave del propio cine de Cifrón, esto que decías de las dificultades, donde, bueno, uno puede hacer la traslación, ¿no? De toda la negociación de la corporación policial como la corporación con la que él haya tenido que lidiar, ¿no? Claro. ¿De qué manera voy a jugar en esta cancha? ¿No? En un punto, eso la es- marca es Cifrón filmando, digamos, eligiendo las batallas y filmando. Lo sobrevive Cifrón, digamos. Yo creo que O le más- deja la posta a Falco, digamos. Bueno, sí, sin hacer una identificación tan... Porque ya recién mencionabas que la descripción que hace está hablando de Cifrón y es hablando de... No, Edín también, obviamente, Edín Pose, claramente. No, lo que digo, cuando él hace la descripción, la pareja de Sí, Lamarck, describe al asesino como a él Cifrón. dice, serías vos el culpable, si no sé si vos... o sea, también está hablando, Claro. lo que le devuelve Lamarck está hablando de él. Claro. Es decir, está un poquito Cifrón repartido en todos, pero yo creo que fundamentalmente en Falco. Sí, ¿no? sí, claro. Sobre todo, por lo menos en ese final. Sí, En sobre todo todo caso, en- Cifrón claramente está en el recorrido y en el sistema de ideas que uno puede hacer como Claro. concluye, ¿no? Claro, sí. Bueno, la famosa, con esto cierro, porque sé que es tarde, la famosa escena del shopping
donde Dean Posey termina explotando todo. Esto lo hablamos mucho con Renzo. La gente se horroriza en el patio de comida porque agarra la comida ajena, digamos. Y eso es lo que detecta Falco como otra mirada de lo mismo, diciendo lo mismo prácticamente. No, vino a comer, ¿no? Está diciendo lo mismo que decía la mujer despreciativamente. Bueno, ahí eso explica todo, casi todo lo que hablamos hasta ahora. De la Sí, aparte claramente es un homeless, digamos, que está bañándose en el... Digamos, y ahí hay toda una construcción en el shopping. Claro. Y la respuesta, porque lo interesante que... Bueno, dijimos basta. Bueno. La pregunta que es, si entendemos, me parece que surge que los simuladores era una lectura y a su vez no solo una denuncia, una propuesta frente a la crisis 2001, a un contexto argentino. Si Relatos Salvajes 2014 es una respuesta y propuesta a la grieta, si por ahí en Misántropo nos vamos a una cosa más universal, ¿qué podemos esperar de como volver al punto de partida que es la película de los simuladores en cuanto a... Bueno, queríamos que Damián esté acá para que responda esa pregunta, que se le íbamos a hacer en bambalinas para que arranque con eso, ¿no? Y no está acá justamente por eso. Pero yo creo que sí, creo que esto es más una cuestión de fe en el cine, digamos, y en el cine de Cifrón, pero me parece que, no sé si va a cerrar a algo, porque tampoco esto de cerrar, viste, que siempre la última película cierra no sé qué, por ahí sí cierra cosas, pero me imagino que la película de los simuladores va a ser análogamente a la serie y a la conflictividad o a las perspectivas culturales del desastre de la sociedad en el 2001, va a dejar huella respecto a lo que estamos viviendo hoy, no tengo duda. Hay que ver cómo se engancha con todo esto que hablamos acerca de la universalidad, de filmar en Hollywood, de todos los, porque va a ser una película más, seguramente con mucho presupuesto, pero más a los relatos salvajes que desde el punto de vista de la producción, la toma de decisiones. Bueno, no sé si tanto, por lo que estuve hablando con Cifrón, no sé si va a tener tantas libertades, pero tampoco las quiere, digamos. Quiere más guita, no quiere más libertades, para poder filmar más cosas o mejores cosas. Pero creo que sí que va a dejar huella con esta época, digamos, ¿no? Por ahí es una expectativa que uno se genera producto de que está preocupado por la época, ¿no? Puede ser, pero ha dado testimonio de eso todo el tiempo. No me parece que Misántropo, porque se haya ido lejos, creo que nos llevó a todos a ver la raíz del problema, digamos. No es que abandonó, dijo, no, me voy a ver cuestiones yanquis. Los dejo a ustedes acá con sus problemitas y me voy, no. Todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. Bueno. Cerremos, por favor. Tenemos que cerrar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y quedamos liberados.